Nosotros siempre hemos creído que cada trabajo tiene su dignidad, que todo trabajo, siempre en la medida en que tenga capacidad para transformar el mundo, siempre es bueno. Pero esa mentalidad no siempre ha sido así. Esa mentalidad en tiempos antiguos era considerada totalmente distinta porque en aquella época había ciertos oficios que eran considerados oficios de gente pagana, oficios en los que se aprovechaban de la condición de los demás, oficios como que eran indignos. Uno de esos oficios era ser recaudador de impuestos. En aquella época, ser un recaudador de impuestos equivalía a ser un ladrón. La gente no tenía todavía toda la formación para poder deducir impuestos y para saber exactamente cómo tenía que pagar sus impuestos, de tal manera que confiaban en los recaudadores eran los que decían, usted tiene que pagar tanto, pero los recaudadores siempre tuvieron fama de ladrones porque se pensaba que ellos inflaban los impuestos para poder sacar una parte para el Estado, pero otra parte se quedaba la persona que hacía las cuentas. Mateo era un recaudador de impuestos, lo que significaba que Mateo era un hombre mirado como con desprecio y con recelo. Pero a Mateo se le añadía otra cosa, y es que Mateo era judío. Y al ser judío se le consideraba un traidor a la causa judía, al pueblo. ¿Por qué? Porque los impuestos que se recaudaban no eran para la nación judía, los impuestos eran para Roma, el imperio que los tenía en ese momento sometidos, el imperio romano. De tal manera que los judíos pensaban, este recauda impuestos de nuestro pueblo, pero para mandarlo a un pueblo extranjero. Eso todo lo hacía muchísimo más despreciable. Pero con todo y eso, que era considerado un hombre despreciable con el que nadie podía juntarse, seguramente Mateo no era un hombre de amigos, Jesús lo miró de una manera tal y tuvo tanta misericordia con él que tuvo el riesgo, la valentía, la delicadeza de mirarlo y de decirle, sígueme. Mateo se siente tan extrañado que haya otro judío como él, que lo mire distinto a como lo miraban el resto de los judíos, que decide invitarlo a comer a su casa. Jesús, sin ningún problema, entra a la casa de Mateo, se sienta, come con él. Mateo invita a los poquitos amigos que tienen, otros recaudadores de impuestos, y se sientan juntos. Obviamente eso, como fue un acto público, la gente se dio cuenta de ello y empiezan a criticar a Jesús. ¿Cómo es posible que este hombre se siente con pecadores y con recaudadores de impuestos? Eso no era costumbre nunca, sentarse con recaudadores de impuestos, jamás, porque eso era un acto de impureza religiosa, era considerado como un acto contaminante. Pero yo quiero saltarme ahora a otra cosa interesante, y es acerca del oficio de Mateo y del papel que desempeñó dentro del grupo de los apóstoles. Porque Mateo era recaudador de impuestos. Eso hace suponer que Mateo era un hombre que la plata seguramente la hacía rendir, sabía llevar muy bien cuenta de las cosas. Entonces uno, en su propia lógica, uno podría pensar, oye, ¿y por qué Jesús, teniendo 12 apóstoles, no pone a Mateo como el ecónomo del grupo, el que lleva las cuentas del grupo, sino que pone a otro hombre que tiene un corazón ambicioso, que es Judas? Porque acuérdense ustedes que Judas, dice la palabra de Dios, era el que llevaba la bolsa, el dinero, mucho o poquito. Judas era el que lo administraba, pero Judas no era recaudador de impuestos. Judas, parece ser, era un celote, y los celotes eran un grupo rebelde de la época que estaba levantado
civilmente contra el Imperio Romano. Judas era lo que nosotros podríamos llamar hoy un guerrillero. Y a él es a quien Jesús pone para administrar la bolsa, no a Mateo. Yo me hacía la pregunta en estos días, ayer, ¿por qué no puso a Mateo? A lo mejor Mateo hubiera hecho rendir el dinero de manera distinta. Lo que pasa es que muchas veces el Señor lo desvincula a uno de su oficio originario para darle una nueva responsabilidad y para ayudarnos también a entender a nosotros que en la vida de la evangelización y en este proceso de ser creyentes, no necesariamente tiene que rayar o tiene que oponerse el hecho de que uno sea un profesional en ciertas áreas y que uno pueda ser al mismo tiempo un evangelizador. No hay oposición en el hecho de ser un recaudador y un apóstol. No hay oposición en el hecho de que uno sea médico y sea un evangelizador, o que uno sea un abogado y un evangelizador. No hay oposición en eso. Uno puede ejercer su oficio, su trabajo en el mundo, en la profesión que uno desempeña, pero al mismo tiempo uno puede convertirse en discípulo y en apóstol de Jesús. Y allí, en el oficio en que uno desempeña, seguramente, como lo habrán encontrado ustedes muchas veces con los médicos, hay médicos muy creyentes que dicen, mire, vamos a hacerle todo el trabajo de la medicina, el tratamiento, lo va a hacer juiciosamente, pero si usted es creyente también le invito a que ore y que confíe en el Señor. Y uno descubre en el camino médicos muy piadosos, uno descubre profesionales muy piadosos, porque no hay una posición entre las dos cosas. Hay gente que considera que para ser evangelizador solamente se necesita tener vocación de cura o de monja, y que eso es un trabajo exclusivo de ellos, que no puede haber otra cosa. Y fíjense que ha habido tanta restricción en ese sentido que hoy pareciera que está prohibido que un profesional pueda expresar públicamente su fe, sobre todo cuando es un funcionario público. Como que si tú trabajas para el Estado, no puedes tener un crucifijo en tu pared. Si tú trabajas para el Estado, tú no puedes ser una persona confesional, y por eso los colegios públicos hoy prohíben terminantemente evangelizar a los estudiantes, porque son colegios públicos. Como si rayara o se opusiera el hecho de que uno fuera un maestro, pero al mismo tiempo fuera una persona creyente, y que uno pudiera libremente invitar a quienes también siendo creyentes como uno, pudieran elevar una oración a Dios. Cada día todo este proceso de evangelización va recibiendo más restricciones y pareciera que estuvieran poniendo más y más cercos, de tal forma que una persona casi que está siendo obligada a vivir su fe de manera privada y de manera secreta. Cada día hay más enemistad en el hecho de que alguien pueda hablar públicamente de su fe, al punto de que eso hoy se vuelve una noticia. Miren, si alguien de la farándula o un futbolista se le ocurre hacer un gesto religioso en un partido, por ejemplo, cuando uno ve a esos futbolistas que se echan la bendición, miran al cielo y tiran un beso al cielo, o que se ponen de rodillas, eso para los periodistas les parece una cosa súper extraordinaria, les parece una gran noticia el hecho de que alguien de la farándula, que algún cantante, artista, que algún actor o alguna actriz, que alguien del mundo del fútbol exprese que es un creyente. La gente de hoy no quiere ser creyente, le da miedo ser creyente. La gente de hoy tiene una espiritualidad universalista, y por eso la gente de hoy ya no habla de Dios, habla simplemente de el cielo, las bendiciones del cielo, sin hablar de Dios, o hablan de la espiritualidad, pero de una espiritualidad descarnada de Dios, sin la presencia de Dios. Por eso a la gente le gusta mucho hoy decir, yo sí soy una persona muy espiritual, pero yo no voy a la iglesia, pero eso sí, yo sí soy muy espiritual. Yo sí soy muy espiritual y yo oro al cosmos y a las energías del cosmos y pido que el cosmos todo me ayude y que pueda tener un corazón universalista,
que ame a todos sin distinción, etcétera, etcétera. Un discurso que se oye muy bonito, pero es un discurso ateo. Ateo al 100%. Porque tiene una espiritualidad antropocéntrica, donde el centro de esa espiritualidad no es Dios, sino el hombre mismo. Yo soy mi Dios, yo soy mi espiritualidad, yo marco cómo tiene que ser mi espiritualidad. Por eso, los que son aquí profesionales, la inmensa mayoría, que trabajan, que tienen su propia oficina, su propio despacho, que tienen su propia labor, no les dé miedo mostrar que son creyentes. No les dé miedo poder dar un camino de luminosidad a las personas que llegan a ustedes. Por lo menos invitarlos, oye, si tú crees en Dios, ora o pongamos esto en las manos del Señor. Pero no restrinjan la obra de la evangelización al hecho de que eso es una tarea que solamente lo tienen que hacer los curas y las monjas. Porque acuérdense, el Señor llamó, en el caso de Mateo, a un recaudador de impuestos. Y a ese recaudador de impuestos, que había sido tan odiado por su comunidad, lo puso a evangelizar a su comunidad. Porque cuando Mateo escribe su evangelio, lo escribe para la comunidad judía. Imagínense ustedes, un hombre que fue odiado por judíos, evangelizó a judíos, a aquellos que lo odiaron. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.